¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta ventana informativa de actualidad evangélica que abrimos una vez más en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. El gobierno ha renunciado definitivamente a incluir la abolición de la prostitución en el proyecto de ley contra la trata que está ultimando para presentar en el Congreso. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en las ONG y las organizaciones abolicionistas de la sociedad civil que aguardaban con expectativa el cumplimiento de la promesa del gobierno español en este sentido. Según un informe de Naciones Unidas, España lidera la demanda de prostitución en Europa y ocupa el tercer lugar a nivel mundial, solo superada por dos países, Tailandia y Puerto Rico. Datos de la ONU indican que el 39% de los hombres españoles ha pagado por sexo en alguna ocasión, situando al país muy por delante de otros países europeos como Suiza, donde el porcentaje es el 19%, Austria el 15%, Países Bajos 14% y Suecia el 13%. La prostitución en España genera aproximadamente 5 millones de euros diarios y se estima que existen más de 1.500 burdeles en el país. Además de ser un importante consumidor, España también es un destino y punto de tránsito significativo para el tráfico de mujeres. Sin embargo, la persecución judicial de estos delitos es muy limitada. En 2017 solo se abrieron 103 causas por trata de personas en todo el país. Aunque el perfil típico del consumidor es un hombre de entre 35 y 55 años con poder adquisitivo medio alto, se observa un aumento preocupante en el consumo entre jóvenes de 18 a 25 años. La ministra de Igualdad ha explicado que no hay consenso parlamentario para reformar el Código Penal contra los proxenetas y clientes y prefiere llevar una norma parcial al Congreso con la expectativa de que sea aprobada. Hemos tomado la decisión de presentar un proyecto de ley victimocéntrico y al margen de las modificaciones del Código Penal, ha explicado. Una de las ONG que están a la vanguardia del abolicionismo en nuestro país es Diaconía. Y hoy tenemos con nosotros, una vez más, y muy privilegiado de tenerla con nosotros, a Eva Márquez, que es coordinadora del área de mujer y lucha contra la trata de Diaconía. Hola Eva, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar con vosotros. Encantada de estar con nosotros, pero triste, ¿no? Por esto que estamos comentando. ¿Qué fue lo primero que pensaste y sentiste cuando te enteraste de esta noticia que se dio a conocer por un medio informativo el 20 de abril? Bueno, a ver, lamentablemente nosotras llevamos muchos años participando activamente no solo en la Red Española contra la Trata de la que formamos parte, sino también a título individual, intentando hacer activismo para que no solo salga adelante una ley contra la trata, que es absolutamente necesario, sino que además en nuestro caso pues reclamamos, ¿no?, también una legislación abolicionista, porque entendemos que aunque la trata tiene diferentes caras, no solo es la explotación sexual, también es la explotación laboral, la servidumbre forzada, matrimonios forzados, etcétera, que tiene otra serie de finalidades de explotación, sí que entendemos que una buena ley contra la trata tiene que también asumir el riesgo asumir el reto, mejor dicho, de legislar también acerca de los delitos finales de la trata, ¿no? Si no, evidentemente queda una ley incompleta. Y sí que es cierto que nosotros aplaudimos mucho en su momento cuando el actual gobierno hizo una proposición de ley para modificar el Código Penal en el sentido de perseguir todas las formas de proxenetismo, que era un buen primer paso para caminar hacia una ley abolicionista. Y también vimos con muchísimo desánimo cómo el arco parlamentario no lo permitió. Y además con unos debates que a mí es que me hicieron daño, o sea, me hicieron que se me encogiera el estómago realmente, ¿no? Entonces, bueno, cae con decepción, evidentemente, pero lamentablemente no es algo que esperábamos. Realismo, ¿no? Es algo que lamentablemente esperábamos, ¿no? Insisto, aplaudimos los intentos que ha tenido este gobierno, pero un poco lo que sí que nos decepciona enormemente y lo que pues nos llena de absoluto desasosiego es que el Parlamento español no pueda ponerse de acuerdo en una cosa tan fundamental como es abolir el sistema prostitucional, que digamos es el sistema que ahora mismo más violencia ejerce sobre las mujeres. Yo a veces oigo hablar de patriotismo, ¿no? Y no sé qué patriotismo se puede expresar o manifestar desde todos los sectores de la política, porque todos presumen de patriotismo cuando hace falta, pero la vergüenza que supone ser el primer país de Europa
en consumo de prostitución y tercero en el mundo, detrás de países sin menospreciar, como Tailandia y Puerto Rico. A mí me parece que es motivo de una vergüenza, solo por vergüenza, debiera tomarse más en serio la cosa, ¿no? Y no parece que sea así. Claro, y en el momento en el que no avanzamos hacia una legislación abolicionista que requeriría muchas modificaciones, no solo del Código Penal, exigiría una legislación, digamos, ad hoc, abolicionista en sí misma, ¿no?, del sistema prostitucional, pero también, evidentemente, cualquier legislación luego modifica otras leyes que tengamos. No solo necesita de eso, sino, claro, necesita mucha concienciación y necesita, sobre todo, que ahondemos en la raíz del problema, que es lo que nos está permitiendo, o sea, todo este ruido que se genera en torno al debate de si se tiene que regular o se tiene que abolir la prostitución, lo que hace es que no se permita mantener una reflexión profunda de por qué estamos donde estamos, por qué somos el tercer país y sobre todo por qué tenemos tan absolutamente normalizado que acceder al cuerpo de mujeres previo pago es algo normal. De hecho, tú lo has comentado en el inicio porque evidentemente, o sea, para mí es un error, pero no porque tú hayas cometido un error, sino porque es lo que hay en el ambiente. Hablamos de sexo a cambio de dinero y lo primero que tenemos que entender que en la prostitución no es sexo a cambio de dinero, es pagar por ejercer violencia sexual. Eso no es sexo. Lo que primero que tendríamos que reflexionar es qué es el sexo, ¿no? Y diferenciarlo de la violencia sexual. Y es una reflexión a la que todavía esta sociedad no ha llegado. No solo somos el tercer país del mundo o el primero de Europa, es que además las estadísticas son realmente avergonzantes. Cerca del 40% de los varones españoles admite consumir actualmente o haber consumido prostitución alguna vez. Es una cifra increíble. Entonces, fíjate hasta qué punto está normalizado. Y no solo eso, sino que el 90% de las personas en situación de prostitución en España son mujeres. Y ese 10% restante también están siendo accedidos o sea, el punto es cómo está atravesado por la perspectiva de género, en el sentido de que el 90% son mujeres, las personas prostituidas, pero es que el 99,7% de las personas que consumen violencia sexual previo pago son hombres. Entonces, incluso ese 10% que no son mujeres también son accedidos a través de varones. Entonces, si no, de alguna manera, no reflexionamos en las estructuras que tenemos en este país, en lo normalizado que está, hasta el punto que hablamos de clientes, hablamos de sexo a cambio de dinero, cuando tendríamos que hablar de violencia sexual, de prostituidores, de explotadores, pues evidentemente es muy difícil llegar a un consenso, pero realmente es absolutamente descorazonador que un parlamento de este país, de un país que además se dice feminista, no sea capaz de ponerse de acuerdo para abolir el sistema más de mayor represión y de mayor violencia que sufren las mujeres. Has dado algunos datos y porcentajes, pero solo por añadir uno más. Hablabas antes de que no solamente la prostitución es la trata, pero sí el informe último de Naciones Unidas, por lo menos al que yo accedí, hablaba de que el 80% de las personas que sufren trata, también incluye la trata laboral y demás, son las víctimas de prostitución. Es decir, es el altísimo porcentaje. Y de ese porcentaje, la inmensa mayoría son mujeres y niñas. Solo por añadir un poco de contexto a la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Pero si se hubiera incluido esta penalización, esta criminalización, digamos así, del consumidor y del proxeneta y de lo que llaman la tercería locativa, es decir, la industria, los dueños de los burdeles, por decirlo de una forma clara, si se hubiera penalizado, se hubiera criminalizado, se hubiera tipificado como delito en el Código Penal, ¿qué hubiera supuesto esto? Hombre, pues hubiera supuesto un avance, ya te digo, eso no sería ya en sí mismo una ley totalmente abolicionista, pero hubiera sido un grandísimo primer paso, ¿no? Para que la gente que nos escucha entienda un poco cómo está el panorama legislativo en nuestro país. En nuestro país la prostitución no está legislada, ni está admitida, ni está prohibida. Y lo que es la actividad de la prostitución o de la explotación, pero ni siquiera el proxenetismo. O sea, lo único que recoge nuestro Código Penal
es perseguir el proxenetismo coactivo, es decir, el proxenetismo que obliga a una mujer bajo coacciones, bajo amenazas, bajo intimidación. Es decir, si la trata bien y le paga y todo eso, Claro, no es delito. entonces hay muchísima, pues lo que tú comentas, ¿no? No solo dueños de burdeles, sino gente que regenta pisos o incluso ahora... O en la calle mismo. O ahora mismo en el ámbito digital, ¿no? Todo el tema de las webcamers, las streamers y demás. Es decir, gente que se está lucrando de mujeres que están siendo explotadas, me da igual que sea a través de una cámara o sea en lo físico, todo eso no está perseguido. Es absolutamente, vamos a decir, alegal por ser prudentes. Entonces, una de las reformas que planteaba el gobierno en este primer intento que hizo de modificación del Código Penal y que también recogía el anteproyecto de ley de trata en sus disposiciones finales en cuanto a la modificación del Código Penal era perseguir todas las formas de proxenetismo y perseguir la tercería locativa, que no solo son los dueños de los burdeles, es todo aquel que de alguna manera se lucra de la prostitución. Por supuesto, los que alquilan inmuebles, las empresas que dotan de servicios, quiero decir, o quienes alquilan un piso particular para ejercer... Los servicios anexos, digamos. Claro, a la industria eso hubo una época en España que sí que estaba penalizado, luego se quitó y ahora se está persiguiendo que se vuelva a penalizar. Eso es lo que contemplaba, ¿vale? Tanto el anteproyecto de ley de trata en la modificación del Código Penal como luego la ley ad hoc que presentó el gobierno, en este caso el partido que está en el gobierno. Pero claro, bajo nuestro punto de vista, para llegar a un abolicionismo real hay que llegar a una serie de medidas mucho mayores, ¿no? Como por ejemplo perseguir la demanda. Hay gente que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo vas? Es que prohibir no es la solución, prohibir no es la solución. Bueno, pues también tenemos ejemplos de otros países europeos que sí lo han hecho y también tenemos... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Suecia o por ejemplo Francia. Y claro, una de las cuestiones que ¿Cómo ha resultado? ¿Cómo está resultando? Porque igual es pronto para hacer una valoración exhaustiva, pero ¿cuáles son los primeros ecos de esas medidas en Suecia y en Francia, restringiendo o penalizando la demanda? Pues mira, básicamente, digamos que el país que lleva una trayectoria más larga en tiempo y que puede sacar unas conclusiones más sólidas, que pueda ser Suecia, en este caso, pues una de las cuestiones que en este medio-largo plazo que lleva todo esto instaurado, aparte de, por supuesto, criminalizar tanto la demanda como el proxenetismo y como etcétera, etcétera, uno de los resultados que destacan sobre todo es cómo ha habido un cambio cultural. O sea, igual que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos claro, por poner ejemplos prácticos, que los asesinatos no están permitidos. Claro. Entonces todo el mundo a un asesino socialmente es rechazado, ¿no? Pues eso es un poco lo que ha pasado en Suecia también con las personas que accedían a cuerpos de mujeres a través de la prostitución. Tiene que ver, si me perdonas, has puesto un ejemplo, pero hay otros, ¿no? Felizmente en España se ha avanzado mucho en cuanto al maltrato de la mujer, el maltrato en el ámbito de la pareja. Ya casi nadie admitiría como normal, porque parece increíble, igual para nuestros oyentes jóvenes pueden decir, no, esto no puede haber pasado nunca en España ni en ningún país del mundo, que cuando había un asesinato de un hombre a su pareja porque había decidido separarse, pues se llamaba en los medios drama pasional y se consideraba hasta con comprensión por parte de la sociedad que, bueno, al fin y al cabo le había querido dejar la mujer, había querido divorciarse y no lo pudo resistir el pobre hombre, ¿no? Ese era el concepto, estaba normalizado, pero hasta hace un par de décadas atrás, por decir algo. Un poco ese cambio cultural que ahora es inadmisible, ¿no? Es intolerable. No hay nadie en su sano juicio que pueda decir, bueno, esto es normal. Sin embargo, no era así hasta hace muy poco. Ese es el cambio cultural que también quizá haría falta conseguir, el gran reto, ¿no? En torno a la prostitución, que siendo algo tan antiguo y tan que ha estado normalizando tanto tiempo, todavía sigue estando normalizado, como tú dices, ¿no? Claro, y eso es un poquito, o sea, parte de ese debate, ¿no? Y de ese no consenso en torno a la prostitución viene de eso, ¿no? Porque hay quien te dice, bueno, pero es que prohibir la prostitución o prohibir la demanda de la prostitución no va a solucionar nada porque la prostitución ha existido siempre y va a seguir existiendo. Y digo, claro, y los asesinatos también han existido siempre, claro, y no quiere decir que por eso no se puedan prohibir ni se puedan perseguir. O un ejemplo mucho más... Pero en cuanto a lo que me preguntas de Suecia, que lo que nos reportan es cómo
cómo ya los niños y las niñas y los jóvenes de ese país han crecido en Suecia ya con ese rechazo absoluto al putero, ¿no? Que es como hay que llamarle, no se le puede llamar cliente ni se le puede llamar de otra manera, pues ya han crecido con un poco con esa cultura de rechazo absoluto. Aquí hay quien te dice, pero prohibir la demanda no es la solución, porque eso no va a ser pedagógico. Bueno, ahí tenemos un ejemplo en Suecia, pero es que te pongo un ejemplo mucho más pragmático, que hoy tenemos también mucho más actual, aparte del que tú has puesto. Probablemente tú y yo aquí hace 20 años, si hubiese aquí a nuestro lado una persona fumando, aunque tú y yo no fumásemos, diríamos, pero lo veríamos hasta normal, o en los hospitales, o en los bares, dentro de los bares. Sí. Hasta que no se ha prohibido esa práctica, no se ha generado un rechazo cultural. Ahora se nos pone aquí una persona a fumar a nuestro lado y, vamos, no le dejaríamos ni pasar. Diríamos, mira, vete, ¿no? Entonces, quiero decir que las leyes sí que tienen ese componente pedagógico, cultural, que es necesario, sin perjuicio, por supuesto, de que haya que hacer campañas, de que se siga teniendo que hacer sensibilización. Eso quería preguntarte, porque tú has mencionado, me parece muy interesante, has matizado cuando hablamos de esta ley y las expectativas que había en torno a esta ley, señalaste algo así como que, bueno, el abolicionismo no es solo una ley, evidentemente para producir ese cambio cultural y abolir de la cultura, de la normalización y de la mente de un país como España, pues la prostitución, la posibilidad de la prostitución, hacen falta más medidas, ¿no? ¿En qué consistiría, qué sería el abolicionismo en una forma integral? Pues así, digamos, a lo mejor en muy grandes rasgos o con titulares muy concretos. O sea, a nosotros nos gusta hablar de abolir el sistema prostitucional, porque no se trata de abolir una práctica. Se trata de abolir un sistema, ¿no? Que de alguna manera alimenta, sí, que está centrado en esas prácticas, pero que alimenta todo un sistema, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para que el abolicionismo llegue a ser una realidad, bueno, lo que te he dicho al principio, hay que reflexionar sobre las estructuras sobre las que está, sobre las que se sustenta, ¿no? Todo el sistema prostitucional, pero además tendríamos que hablar, evidentemente, de oportunidades reales para las mujeres en prostitución. Si no entendemos, que esto es súper importante, en este me voy a extender un poquito más, el resto voy a ir rápido, pero si no entendemos que las mujeres en situación de prostitución están atravesadas por vulnerabilidades, entonces no entendemos nada. ¿Qué quiero decir con esto? La prostitución no deja de ser, o el sistema prostitucional no deja de tener una lógica de mercado. Hay oferta porque hay demanda. ¿Qué pasa? Que lo que hay es muchísima más demanda que oferta, porque no tenemos filas de mujeres que sean voluntarias para decir, ay, mira, me parece que es una salida laboral muy maja, me voy a apuntar a esto, oye, ya que hay tanta demanda, pues oye, es una salida laboral. No tenemos filas de mujeres voluntarias queriendo dedicarse a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema prostitucional, los proxenetas, los que se lucran, dicen, pues yo tengo que conseguir mujeres como, o sea, pues yo tengo aquí una cola larguísima. Como ganado, claro, tengo una cola larguísima de hombres que quieren estos, entre comillas, digo, que me esté oyendo no me está viendo, hago entre comillas, para tener estos servicios, pues yo tengo que proporcionar materia prima para dar respuesta a esta demanda. ¿Qué pasa? Que como no hay mujeres voluntarias, se las tiene que forzar. Entonces, por eso la trata se nutre de la prostitución, o la prostitución de la trata, mejor dicho. Entonces, la mayoría de las mujeres son mujeres víctimas de trata, que han venido engañadas o incluso que han venido sabiendo que iban a ejercer prostitución, pero no en las condiciones en las que se les prometió. Luego, evidentemente, van generando deudas que las impiden salir de este sistema. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, que incluso las mujeres que socialmente se dice que ejercen voluntariamente, en el momento, claro, ahí entra en juego el consentimiento. En el momento que media una transacción económica, o porque esa persona tiene una necesidad económica, o porque tiene una vulnerabilidad, sea económica, sea emocional, sea simplemente porque ha crecido en un ambiente donde ha normalizado la violencia. Cuando tú normalizas la violencia y creces pensando que tú lo que vales es lo que vale tu cuerpo o lo que vale tal, pues también de alguna manera normalizas ese tipo de violencia. Entonces, bueno, podríamos hablar de muchas vulnerabilidades, pero la cuestión es que tenemos que entender que la mujer en situación de prostitución está atravesada por la vulnerabilidad. Si no se abordan todas esas vulnerabilidades y se dan alternativas reales a las mujeres para que puedan participar en igualdad de condiciones en la sociedad, entonces poco vamos a hacer. Esa sería la primera cuestión en la que me extiendo más. Segundo, muy rápido, y lo que hemos hablado ya, persecución de la demanda, persecución del putero, persecución de quien quiere acceder al cuerpo de mujeres a través de dinero. Y sin más, y eso es por un lado sí, es una medida de prohibición, pero que por otro lado genera una pedagogía, como hemos hablado antes con el ejemplo de Suecia.
persecución del proxenetismo en todas sus formas. Nadie tiene derecho a lucrarse del cuerpo de una mujer. O sea, que estamos hablando del cuerpo de una mujer que, por un lado, alguien paga para acceder, pero por otro lado, hay otras personas que se están lucrando de que alguien acceda a sus cuerpos. Todas las formas de proxenetismo, o sea, que no nos quedemos solo en el proxenetismo coactivo. Todas las formas de proxenetismo y, por supuesto, la persecución de la tercería locativa, como hemos hablado antes también, que toda la industria que se está lucrando también pues pueda ser perseguida. Y ya por último, lo que hemos hablado, o sea, que esto, todas estas cuestiones que son a lo mejor como muy de persecución, de regulación, de tal cosa, vayan siempre acompañadas de medidas de concienciación, de sensibilización y de prevención. Entonces, básicamente, así muy a grandes rasgos, es sí, todo lo que debería... muy bien y te agradezco porque creo que además de que es una buena comunicadora, lo tienes muy claro y creo que ha quedado claro para nuestros oyentes. Es tremendo pensar que, por ejemplo, el feminismo esté dividido en torno a este tema, ¿no? O por lo menos una parte del feminismo y una parte de las izquierdas que se supone que defienden los derechos de las mujeres, etcétera, y en nombre de los derechos de las mujeres, una parte del feminismo, una parte de las izquierdas, aunque esto no es en el fondo ni de izquierdas ni de derechas, No. pero por la ley que estamos hablando y por el arco parlamentario, ¿no? Una de las razones por las que no va a salir esta ley es porque la misma coalición del gobierno hay desacuerdo en este sentido. Y hay un sector de la izquierda, no voy a decir nada nuevo, que están en contra del abolicionismo en este sentido porque lo ven como una especie de, detrás de eso, ven una moralina puritana, una restricción a la libertad sexual y laboral de las mujeres, y por eso plantean la regulación del oficio más antiguo del mundo, es como lo dicen, ¿no? No es una contradicción esto. Bueno, a ver, yo intento huir de valoraciones políticas sí. ideológicas. O sea, evidentemente podemos hablar como has hablado del feminismo. Un país feminista no puede permitir esta vulneración de derechos tan brutal contra las mujeres y las niñas. Entonces, bueno, yo primero me cuestiono. Pero es real que el feminismo está si es dividido feminismo. En este punto, ¿no? Sí. Quizá no una división igual, porque la inmensa mayoría del feminismo está en contra de la prostitución, pero sí que hay un sector influyente, mediáticamente sobre todo, que el discurso que tú decías, el de el regularizarlo como un trabajo, que piensan que la dignidad de las mujeres... Sí, que es empoderante, ¿no? Exactamente. Que es empoderante, pero eso, o sea, volvemos a lo mismo. Ponemos en el foco, siempre que hablamos de estos temas, se pone en el foco exclusivamente a la mujer. Claro. Entonces, si tú pones en el foco exclusivamente a la mujer, pues te puedes plantear las dos cosas. Bueno, oye, pues evidentemente tiene derecho a elegir, ¿no? Tiene derecho a elegir y si, oye, yo como escuché cuando se debatió al principio de esta legislatura la proposición de ley esta abolicionista que se tumbó, yo escuchaba a algunas diputadas hablar que es que de verdad se me abrían las carnes porque una llegó a decir incluso que intentar abolir la prostitución o perseguir todas las formas de proxenetismo era ir en contra de la fuente de ingresos de muchas mujeres. O sea, fíjate hasta qué punto se nos reduce. Sí, es un discurso contradictorio por donde lo miren, ¿no? Absolutamente. Entonces, lo que está claro es que la sociedad está... O sea, el arco parlamentario y la sociedad... Yo quiero pensar que la sociedad no es que esté tan dividida. O sea, quiero pensar que hay mayoría. Quiero pensarlo, no lo sé porque no he hecho un estudio, un macroestudio. Pero bueno, es verdad que el arco parlamentario y los partidos, yo creo que tanto de izquierdas como de derechas, bueno, pues tienen sus diferencias. Yo lo único que apelo es que hasta donde yo sé, los dos grandes partidos de este país están de acuerdo con el abolicionismo. Pero quizá por otros intereses yo, de verdad, no se ponen de acuerdo. O sea, no sé quién puede escuchar esto, ¿vale? Pero yo, o sea, apelo a que haya un pacto de Estado en este sentido. Bueno, hasta el punto de que sabes que se ha renovado el pacto de Estado contra la violencia de género hace muy poquito tiempo, muy poquitos días, donde se han aumentado... Un gran avance en el sentido. Un gran avance porque se han incluido otras formas de violencia contra la mujer, que no es exclusivamente que no es exclusivamente la violencia en el ámbito de la pareja o las parejas, se ha abierto a otras manifestaciones de violencia contra las mujeres. Está, por supuesto, la trata con fines de explotación sexual, está la explotación sexual, pero se ha evitado, porque no ha habido consenso, sacar la prostitución. Claro. O sea, fijaos hasta qué punto no hay consenso. Es el gran reto ahora, ¿no? Yo, si me permite, me parece, has mencionado tantas cosas interesantes que no puedo subrayar ni destacar ninguna. Pero felizmente esto nos va a quedar grabado en YouTube, se va a poder escuchar todas las veces que haga falta a quienes les interesa el tema, porque me parece que es muy pedagógico, muy claro.
cuál es el meollo del asunto aquí en este tema, ¿no? Pero hablamos de cambio cultural. Una de las cosas que vosotras, las organizaciones sociales, que trabajáis directamente en este tema y tenéis muy claro el uso del lenguaje también, ¿no? El lenguaje es fundamental porque detrás de las palabras pues hay conceptos, hay ideas, hay una cultura. En algunos casos que viene de muy atrás. Y has mencionado, me has corregido y has mencionado varias cosas relacionadas con cómo hablar del consumidor, que no es consumidor, es un hombre que está cometiendo un delito, un abuso, una agresión sexual, etcétera, etcétera. Pero también habéis hablado mucho de esclavitud, la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Cuando hablamos de esclavitud, a algunos les puede parecer exagerado. Bueno, esclavitud, sale el tema ese, ¿no? Pero hay mujeres que lo hacen voluntariamente. También había esclavos que lo hacían voluntariamente en la época de la esclavitud. Era una ínfima minoría, pero había gente que sus padres, sus abuelos, todos habían sido esclavos y a lo mejor tenían la oportunidad de liberarse, de ser liberados, porque algunas leyes permitían ser libertos, y sin embargo pues no sabían hacer otra cosa, no conocían otro estilo de vida y no tenían posibilidades ninguna, vulnerables como eran, de hacer otra cosa que lo que sus abuelos y padres habían sido, ser esclavos, ¿no? Y por eso las víctimas aceptaban voluntariamente la esclavitud. Me parece una comparación muy, muy adecuada para explicar lo que está pasando, lo que tú bien has dicho antes, ¿no? Que mujeres por esa vulnerabilidad, no han conocido otra cosa, han normalizado la violencia en su vida, porque la han sufrido desde niñas. O la tienen que aceptar para sobrevivir. Y la tienen que aceptar para sobrevivir, entonces se ceden, entre comillas, voluntariamente, pero hay todo un sistema, una cultura que la has puesto en ese lugar, ¿no? Y parece que es voluntario, pero de eso nada. Bueno, tú estás definiendo perfectamente el concepto de consentimiento. Y ese, o sea, es lo que estás definiendo y es la clave. O sea, cuando te he hablado de los titulares de hacia dónde debería caminar una ley abolicionista, pues quizá no he mencionado el consentimiento porque es lo más importante. Pero, por cerrar un poco el tema anterior, que sí que me gustaría puntualizar, y porque lo has dicho ahora, siempre que pongamos el foco exclusivamente en la mujer y todo gire en torno a que si ella lo hace voluntariamente o de manera forzada, estamos teniendo una visión absolutamente parcial y ridícula, porque nadie está reflexionando sobre qué la lleva a esa mujer a tener que elegir. Entonces, en el momento que nosotros como sociedad legitimemos que los hombres pueden pagar por acceder al cuerpo de las mujeres y nadie está reflexionando sobre eso, sino sobre si la mujer lo hace voluntariamente o no, nada más, estamos perdiendo toda la esencia. Entonces ahí es donde voy con lo que acabas de decir, con el consentimiento. Y esto es un poco lo que te comentaba al principio. Tenemos que tener clara la diferencia entre sexo y violencia sexual. Sexo exclusivamente es algo que parte de un deseo mutuo. Un deseo. Por eso la famosa ley del solo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro, y bueno, y todo este debate social que estamos teniendo. Sexo solo es una acción consensuada por dos personas y que parte de un deseo mutuo. En el momento que una de esas dos personas no tiene ese deseo y se tienen que ver forzadas por la circunstancia que sea a acceder, estamos hablando de violencia sexual. Ahí no hay medias tintas. Por eso, si la prostitución se consiste en que a través de una transacción económica yo compro tu consentimiento, no podemos hablar de sexo. Claro. Tenemos que hablar de violencia sexual. ¿Alguien está consintiendo, por la razón que sea? ¿Alguien está consintiendo a tener que mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad? Porque claro, sería ridículo pensar que todos esos hombres que pagan por acceder a cuerpo de mujeres piensen que es que realmente estas mujeres les desean. O sea, y ya solo con eso tenemos que entender que no estamos hablando de sexo, estamos hablando de violencia sexual. Entonces, efectivamente, el consentimiento puede estar... en el caso de la trata está claro. En el caso de la trata, o sea, diferenciamos trata de prostitución en el sentido de que la trata es un delito un poco más complejo. Es un delito en el que, en este caso, una mujer es captada por una red o por unas personas que la desarraigan de su lugar, es decir, la trasladan, viene engañada o no viene engañada, pero, o sea, sí, engañada vienen siempre, pero bueno, puede haber coacciones, puede haber violencia o no haberla. Entonces es trasladada y es explotada en contra de su voluntad, en este caso para la explotación sexual o para la prostitución. Vale, eso está claro, en eso todo el mundo está de acuerdo, que eso no se debe permitir, que eso se debe perseguir y tal.
Y ahí el consentimiento es irrelevante, quiero decir, ahí ante un procedimiento judicial, un juez, el consentimiento es irrelevante. Pero las mujeres que, por las circunstancias que sean, entran en el sistema prostitucional, bien porque tengan necesidades económicas, porque tengan necesidades emocionales, porque han normalizado la violencia, da igual, es que eso da igual. El caso es que hay una transacción económica que ya te está diciendo que ese consentimiento ha sido comprado. Con lo cual es violencia sexual. Y eso es lo que debería entender la sociedad, deberían entender los legisladores. Y si hacemos ese cambio de chip, de entender que no es cambio de sexo por dinero, sino que es ejercer violencia sexual previo pago, ya solo con eso debería la sociedad y la cultura empezar a cambiar un poquito. Esto es un tema muy amplio y se nos agota el tiempo, y la pregunta que te quiero hacer ahora podría ser para 2 programas más con testimonios, ¿no? Pero hemos hablado de los conceptos, la ley, el concepto de abolicionismo, el concepto de la trata, de la prostitución, pero más allá de los conceptos, vosotras trabajáis también desde Diaconía en la acogida de mujeres víctimas de trata. Y quizás sus testimonios no sean científicamente representativos del 100% de las mujeres que están afectadas, pero sí posiblemente son el reflejo de lo que la mayoría de las mujeres viven. ¿Cuál es el feedback de estas mujeres cuando por fin consiguen salir de esa red y tienen una mínima esperanza de salir de esa vulnerabilidad que las mantenía atrapadas en esas redes? Bueno, pues no solo atendemos a mujeres víctimas de trata, que sí tenemos un especial énfasis en eso, sino a mujeres víctimas de explotación sexual, es decir, que aunque no haya habido delito de la trata, incluso mujeres en situación de prostitución que simplemente quieren abandonar la situación en la que están. Y todas ellas, o sea, haya delito de trata de por medio o no lo haya, o sea, el trauma que arrastran es brutal. Muchísimas veces arrastran una historia de violencia anterior, o no necesariamente, o a lo mejor tenían vidas completamente normalizadas que se han visto truncadas, ¿no? por esta captación o por alguien que en un momento dado pues le podía ayudar. La inmensa mayoría, y esto es importante recalcarlo también, para que veamos también cómo van atravesadas por la vulnerabilidad. Yo creo recordar que la estadística es que el 80% de las mujeres explotadas sexualmente o víctimas de trata son mujeres migrantes en situación irregular. O sea, si eso no es una situación de vulnerabilidad, entonces no entendemos nada. Entonces, pues muchas veces por todo su proceso migratorio, por toda la historia de violencia que hayan o no hayan podido sufrir, por su situación socioeconómica, porque tienen un padre o una madre enfermo en su país que tienen que atender, o sea, pues han visto todo su sueño migratorio absolutamente truncado, con una experiencia de explotación y violencia brutal. Entonces todo eso genera un trauma. Entonces nosotros lo que intentamos un poco desde Diaconía es no solo hacer por detectar estas situaciones o por detectar dónde pueden estas mujeres, identificar, ¿no? O detectar estas mujeres que puedan necesitar ayuda y ofrecerles ayuda tanto a nivel psicológico, jurídico, social, educativo, sino que también tenemos diferentes casas de acogida donde cuando quieren de alguna manera salir de esa situación podamos darles un sitio seguro donde pueden iniciar incluso una denuncia, un procedimiento judicial, colaborar con las autoridades si es que lo desean o no, o simplemente pasar un periodo de recuperación integral que llamamos, ¿no? De restablecimiento, pues un poco con el objetivo de poder insertarlas o ayudarlas a que se reinserten en la sociedad con pleno derecho. O sea, un poco luchamos por restituir todos sus derechos, ¿no? Pues con unos grandes equipos profesionales también, muchísimo y muy importante, siempre en colaboración con las instituciones públicas, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscalías, Poder Judicial, otras entidades del tercer sector, es absolutamente necesario. España no tiene una red de servicios públicos de atención a víctimas de trata. Toda la atención y la protección de víctimas de trata, toda la red de recursos asistenciales que existe recae sobre las ONGs. Entonces es muy necesario que también las ONGs estemos coordinadas, colaboremos unas con otras, pues para poder ayudar y acompañar a estas mujeres en todo su proceso, y hago mucho hincapié en el tema de acompañar, porque parece que nosotros somos agentes, que se las rescata, entonces si no es por nosotros, no, son mujeres valientes que dan un paso adelante, de decir, pues o bien pido ayuda o bien necesito salir de esta situación, y son ellas un poco las que nos van marcando el proceso. Nosotros las acompañamos de la mejor manera, mediamos con las instituciones que haya que mediar, y bueno, pues la verdad que lo que nos vienen
a decir todas, independientemente de cuáles han sido sus circunstancias, es la enorme violencia sexual que han sufrido en el sistema prostitucional. Entonces, transitar con ellas en ese sentido es duro. La verdad que es duro, pero a la vez también el ver vidas restauradas y vidas que han salido adelante, pues también es muy gratificante y damos muchísimas gracias a Dios de poder trabajar en este sentido. Tenemos que terminar ya, pero no quiero terminar esta entrevista sin hacerte una pregunta más personal o más relacionada con lo que inspira tu trabajo, en el fondo, lo que inspira también el trabajo de Diaconía, que es una entidad vinculada a la FEREDE, a las iglesias evangélicas, a las ONG cristianas evangélicas, y que en el fondo, pues el motor que está detrás, un motor que es poderoso, que es la fe y el amor de Dios, ¿no?, en el corazón. ¿Qué tan poderoso? Pues estas cosas son pruebas, ¿no? Porque no podemos negar, y todos los que de alguna manera estamos en el activismo, unos más, otros menos, pero en el activismo, en este tipo de batallas tan importantes, tan necesarias, recordamos a historias que no tan lejanas como ha sido la abolición de la esclavitud en el siglo XIX o del siglo XVIII, XIX. Allí William Wilberforce, John Newton, que era un antiguo esclavista, que pues han sido lo que han inspirado a Spielberg en hacer esa preciosa película Amazing Grace, que cuenta la historia de el abolicionismo en el Reino Unido, en todo el Imperio Británico, de la esclavitud, que fue el primer gran triunfo del abolicionismo contra la esclavitud. Marcó un antes y un después y sigue siendo inspiración, ¿no? Pero cuando conocemos la historia un poco más en detalle, sabemos que a Wilberforce le llevó toda su vida política y casi ya de anciano consiguió ver votada esa abolición de la esclavitud. Imagino que en momentos como este, cuando sale una mala noticia, un revés, ¿no?, en esa lucha, cuando sentís más sola, las organizaciones sociales que estáis ahí en el frente de batalla, desamparadas de alguna manera por la clase política en este caso, por el liderazgo en el país, incluso por la sociedad, que no termina de entender lo que está en juego aquí. En esa soledad, me imagino que estos ejemplos de la historia, pero sobre todo esa certeza de que estáis del lado correcto de la historia, que estáis del lado moral y espiritual correcto también, inspirados por los valores del Evangelio, son el motor, ¿no?, para seguir adelante, porque si no, ¿qué queda? Absolutamente, o sea, absolutamente. Y además yo sueño con ver una iglesia implicada en estos temas, o sea, que también salgamos, o sea, evidentemente a nosotros la fe nos mueve, ¿no? A mí la fe me mueve, vamos, que estás hablando conmigo. Y la fe me mueve en muchos sentidos, en avanzar en muchos aspectos, ¿no? Yo personalmente sueño con una iglesia implicada en esto y lamentablemente tengo que decir que yo creo que nos tenemos que implicar más, es decir, tenemos que salir también dentro de la iglesia del debate de si es pecado o no es pecado, si es moral o es inmoral. Evidentemente esas reflexiones las podemos tener. Sí, claro. Pero tenemos que tenemos que avanzar, tenemos que salir de nuestro cubículo, de ver la sociedad simplemente en esa dicotomía de que es pecado o no es pecado, implicarnos realmente, entender que estamos hablando de, pues eso, o sea, analizar, entender cómo está funcionando nuestra sociedad, abordar temas que no solemos abordar en la iglesia, porque ahora por falta de tiempo no nos vamos a meter, pero una de las cuestiones principales por las que la cultura aprueba, normaliza, legitima toda esta situación, esto no empieza por ciencia infusa, empieza por ejemplo, el consumo de pornografía. Eso es la escuela de nuestros niños y de nuestras niñas, la pornografía. Tanto a los niños para saber ejercer violencia como para las niñas saber someterse y saber... Es decir, esa es la escuela que están teniendo nuestros niños y desde nuestras iglesias, desde nuestro entorno, no abordamos también todo el tema de la educación afectivo-sexual, como lo queramos llamar, o de tratar estos temas con naturalidad, de educar en otro sentido, de educar relacionalmente. O sea, si no abordamos estos temas también socialmente y no solo desde el punto de vista religioso o espiritual, también estamos dejando a nuestros niños y a nuestras niñas un poco a la deriva, ¿no?
Entonces, a mí me gustaría, a mí me mueve la fe, pero también me mueven las ganas de ver una iglesia implicada, de entender estas estructuras, de que no neguemos determinadas violencias o que no neguemos determinadas cuestiones o que nos dejemos llevar también a veces por temas políticos. Por eso yo aquí contigo no he querido hablar ni de colores políticos ni de nada, porque es un tema realmente trascendente, ¿no? Entonces, de verdad, el que haya, y esto ya con esto termino, el que haya un número de entidades sociales que estamos en esto y que provenimos del ámbito evangélico, que hemos nacido en el ámbito evangélico y que guardamos esa identidad, para mí también es un tremendo orgullo, porque yo también te puedo decir que hoy en la Red Española contra la Trata, o de las entidades, digamos, que más se las reconoce también, hay un número importante también de entidades del ámbito de la Iglesia evangélica. Yo creo que eso también es de celebrar y es, de alguna manera, constata cómo nuestro compromiso en nuestra fe cristiana nos está moviendo a esto, ¿no? Y cómo el cristianismo debería realmente unirse para trabajar por la abolición de la prostitución y no dejarlo como una cosa secundaria, ¿no? Es un tema de verdad vital que ojalá nos podamos unir también a todos los que nos mueve la fe para avanzar en ese sentido. Gracias, Eva. Gracias por tu mensaje, siempre tan coherente y firme en este y en otros temas, pero me viene a la mente quizá mencionar simplemente, aunque dedicaremos un programa, una próxima entrevista a este tema en concreto, ya se ha anunciado en febrero la celebración de un foro de reflexión interdenominacional que justamente apunta a eso y surge también de la inquietud de Diaconía y de otras organizaciones de mujeres evangélicas que trabajan, que están peleando esta batalla y que desean una implicación mayor de las iglesias, empezando también por el liderazgo, por sus pastores, y que van a estar siendo invitados a este importante foro de reflexión que va a ser en el mes de noviembre de este año, Dios mediante, y que se está preparando en este momento. Así que daremos más detalles en otra ocasión. Totalmente. Pero quizá ahí sí podemos tener, al menos yo la tengo, una expectativa mayor que en estas sesiones parlamentarias que lamentablemente nos crean tantas decepciones, pero seguimos trabajando. Y Eva, adelante, gracias por tu trabajo y a través tuyo animamos y felicitamos a todo el equipo de Diaconía España. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Y a vosotros, amigos, recordaros que estamos en una guerra. No me gusta abusar de los mensajes belicistas, las metáforas belicistas, porque a veces se interpretan mal. Pero es verdad, la Biblia usa este lenguaje en algunas ocasiones, una guerra espiritual, una guerra contra la injusticia, una guerra por liberar a personas de carne y hueso de una lacra como es la esclavitud del siglo XXI, la prostitución. Y gracias a Dios por organizaciones, personas que están al frente de esta batalla, de esta guerra. Se ha perdido una batalla, esa es la noticia con la que empezamos esta entrevista, pero la guerra está todavía muy viva y la vamos a ganar. Con esa esperanza, con esa expectativa, pues seguimos adelante y apoyamos el trabajo de estas organizaciones como Diaconía y otras que están al frente de esta lucha. Y a vosotros simplemente recordaros que si os ha gustado esta entrevista, pues tenéis más entrevistas que podéis ver en nuestra página de YouTube, Actualidad Evangélica en YouTube. Allí nos encontraréis y podéis ver esta nuevamente y otras entrevistas. También compártela si te ha interesado y crees que puede interesar a otros amigos y amigas. Hasta la próxima y que Dios os bendiga.